estos días en Braga, la sección de género del mostrador, están los protocolos que deben desarrollar las instituciones de educación superior para prevenir la violencia sexual. Tienen un año para alcanzar este objetivo. También puedes leer acerca de un estudio que aborda la realidad de las personas trans en migración, un fenómeno poco tratado para el cual organismos de derecho internacional y activistas piden protección urgente. Además, se detalla y profundiza en el concepto del suicidio femicida. De estos temas conversamos con María José Quesada, editora de Braga, y Natalia Espinosa, periodista de la sección. Muy buenos días a las dos. Natalia, María José. Hola Marta, ¿cómo están? Ahí están, ambas. Todo bien por acá, ¿cómo les va? Bien, también. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué les parece que empecemos a conversar? A mí me parece que con el primer titular, que además es este tema del que poco hablamos o poco relacionamos quizás y que es importante poner a la vista, del suicidio femicida, ¿les parece? Sí. Natalia, puedes partir, nos cuentas. Les cuento. Bueno, esta nota habla sobre el concepto del suicidio femicida, que quizás algunas personas puedan como pensar, pero ¿qué es eso? Como qué raro el nombre. Pero se refiere como a aquellas mujeres que han sido víctimas de distintos tipos y niveles de violencia de género y han sido víctimas de una manera tan fuerte, a veces con una permanencia tan larga en el tiempo, que sienten que la única salida para poder salir de esa situación de violencia de género, que puede ser abuso, violación, violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia psicológica, etcétera, es quitándose la vida. Y hay varios casos emblemáticos en nuestro país que son los más conocidos, como por ejemplo el de Francisca Moll, que era una mujer que tenía 37 años cuando se suicidó, y ella había realizado por lo menos 3 denuncias en contra de su expareja por maltrato y amenaza. Claro, y deja un testimonio en el que explica o vincula directamente su razón de suicidarse, ¿no? Exactamente. Otro caso emblemático es, por ejemplo, el de Antonia Barra, que todavía está súper vigente en discusión, obviamente. Y bueno, básicamente este término se acuñó en 1996 por una activista feminista sudafricana. Ella se llama Diana Russell, y ella quiso ponerle nombre a esta situación, que para las 2 psicólogas que conversaron con el Mostrador Braga sobre este tema, que son Camila Talamilla y una especialista de la Universidad Diego Portales, que se llama Gila Hoffman, ellas que planteaban que era terrorífico que habiendo una realidad en donde era muy distinto un suicidio inducido, por ejemplo, en un contexto de bullying, por dar un ejemplo, versus un suicidio inducido por un contexto de violencia de género, por el factor de género que tenía. Ellas consideran que era terrorífico que, siendo algo tan antiguo, todavía fuera un tema que tuviera tanto estigma y que ni siquiera se conversara. Y de hecho, eso es uno de los temas que se plantea en la nota, que por ejemplo el caso de Francisca Moll, de Antonia Barra, son casos recientes que han pasado en los últimos 3 años. Y entonces la gente suele pensar que es algo nuevo, que es un fenómeno nuevo, pero no es así. De hecho, la Red Chilena contra la Violencia, en un estudio que hicieron que se llama Violencia Extrema, ellas determinaron que según el Servicio Médico Legal durante 2010, en la región metropolitana hubo 139 muertes de mujeres por lesiones autoinfligidas, y de ellas 22 de esas mujeres tenían iniciadas causas penales por violencia intrafamiliar. Natalia, en ese punto que tú tocas, y también lo desarrollan en la nota, hay un tema que entre los varios factores que obviamente se ponen sobre la mesa para hablar de este tema, hay uno que tiene que ver con el institucional, en cómo las instituciones al fallar terminan siendo un factor que no puede pasar de largo para ponderar las razones de por qué se llega a este tipo de decisiones. Claro, porque al final, en el caso, por ejemplo, de Francisca Moll, pero también en el caso de muchas otras mujeres y que también develan las psicólogas, es que las mujeres sienten una desesperanza. En muchos casos en donde ellas estaban, por ejemplo, hicieron todo lo que tenían que hacer. Por ejemplo, denunciaron, fueron al servicio médico legal a constatar lesiones, empezaron el proceso judicial, y al final, por problemas en la manera en que la ley y nuestro sistema trató los casos, no hubo protección de las víctimas, o derechamente no hubo justicia, y el agresor seguía libre, o seguía libre, y los hijos de la mujer eran al final entregados al hombre en vez de a ella, y un montón de situaciones así de fallos en nuestro sistema que terminaban sumando a este sentimiento de desesperanza que a ellas
las hacía sentir como que la única salida que tenían era la muerte. Y en el caso de Antonia Barra, analiza la psicóloga talamilla, que ella encuentra muy fuerte que ahí también hay un factor cultural terrible, porque eso te iba a preguntar también. Porque Antonia Barra cuando en los como archivos que quedaron cuando para saber como qué fue lo que le pasó. Para investigar el caso, claro. Exacto, para investigar el caso ella decía que sentía que no podía más porque nadie le iba a creer, o sea, ella sentía que como este hombre tenía más estatus, otra situación socioeconómica, apellido, no sé, todo este tipo de cosas sociales, ella sentía que a nadie le iba a creer a ella y por lo tanto que al final toda esta situación se le iba a volcar en contra y no pudo con eso, no pudo con eso. Es impresionante los testimonios y el llegar a ese límite. En ese sentido quería avanzar también a otra de las notas que me parece relevante conversar hoy día de los temas que trata Braga, que tiene que ver con cómo se puede avanzar en esto de la educación en torno a evitar la violencia sexual, que estos protocolos que se plantea establecer en la educación superior. No sé si ya estamos en contacto de vuelta con María José, estamos retomando contacto para que partas tú, Natalia, porque se nos ahí perdió la señal con la María José. Este es un tema que ha sido tratado hace mucho tiempo, pero que no ha tocado quizás fondo. Ahí Natalia nos puede explicar un poco más. Sí hay instituciones, ONGs y también planteamientos para que los gobiernos quizás inviertan un poco más desde el Ministerio de Educación hacia los colegios para partir por lo que quizás es el primer paso para la lucha contra este tipo de situaciones, que es la educación primaria y en los menores. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, ahora lo que se aprobó fue una ley que lo que establece es que las instituciones de educación superior no van a poder acceder al sistema de acreditación si es que no tienen implementados en su reglamento un conjunto de reglamentos para poder ir en contra del acoso sexual y diversas situaciones de violencia de género que se ven dentro de las universidades. Eso es un gran paso. Sí, a mí y además tienen solamente un año de plazo para poder implementarlo y a mí me parece claro, que se le pone ahí un timing que está súper importante poner a la vista también, o sea. Exactamente, a mí me parece que esto es algo súper revolucionario, que se haya aprobado, que se haya dado el plazo y que las universidades lo tengan que hacer y todo comenzó gracias al Mayo Feminista, todo comenzó gracias a este caso de la Universidad Austral de Chile que al final puso sobre el tapete y unió como a muchas universidades de nuestro país para mostrar que en la educación superior hay sexismo, están ocurriendo situaciones de acoso y las universidades no se están haciendo responsables. Y lo bueno es que no solamente esta ley no solamente está contemplando que el reglamento hable acerca del acoso que se ve dentro, por ejemplo, de la universidad o de las actividades patrocinadas por la universidad o por ejemplo, docentes de las universidades, sino que también situaciones que pasen entre alumnos, por ejemplo, si hay algún tipo de acoso o abuso que ocurra fuera de las aulas, por ejemplo, en una fiesta, que no tenga nada que ver como con la universidad, que no sea como auspiciada por la universidad, porque ahora lamentablemente no hay protocolos para eso, es como si no pasa dentro de las aulas, las universidades no hacen nada y lamentablemente muchas personas tienen que al final la víctima dejar de asistir a la universidad por el trauma que le significa volver a clases y tener que ver y compartir en el mismo campus con su agresor todos los días. Natalia, sin querer partir aprietos, una pregunta nomás. ¿Se sabe de experiencia comparada respecto a un nivel de legislación como esta? La verdad es que desconozco. Ya. Sí, eso también, claro. Yo por lo menos no tengo información de aquello, por eso lo preguntaba, que parece, como decía Natalia, no sé si la palabra que hubo fue sorprendente o alentador, pero es un paso bastante grande, bastante importante. Es que acá por lo menos las cosas se toman en serio, por lo menos. O sea, eso da cuenta este tipo de legislación. Claro, y en ese sentido sí te quería preguntar si se ve posible que las instituciones educativas tengan listos estos protocolos en un año. ¿Has sabido de alguna que ya esté trabajando? ¿Cómo se ha tomado, cómo se ha recibido en el fondo este llamado a hacer el protocolo para evitar la violencia sexual en la educación superior? Sí, bueno, la verdad es que si bien esta fue
suena de repente un poquito dramático decir cómo tienen un año para implementar todo este reglamento y toda esta sistematología, pero gracias a la presión histórica de las estudiantes que habían conformado, por ejemplo, oficinas de género en distintas universidades, ya se había estado avanzando. El problema era que se estaba avanzando como para decirlo en buen chileno, como cada universidad lo estaba haciendo a la pinta suya. O sea, claro, cada uno estaba desarrollando su propio protocolo y ahora hay como un reordenamiento o una base común, digamos. Exactamente. Entonces ya hay otras universidades que ya habían partido y que obviamente van a tener que ahora que van a tener que adaptar su metodología. Por ejemplo, la Universidad Diego Portales tenía género, también la Universidad de Chile tiene su protocolo de acción de género, y ahora yo la verdad honestamente lo veo con buenos ojos. Yo creo que sí lo van a lograr, porque tienen que sentarse a trabajar en eso como una prioridad, y además tienen la experiencia de las otras universidades que también ya la habían avanzado. Son, por ejemplo, ahora 29 de las 30 universidades que conforman el CRUZ tienen algún protocolo, normativa parecida, y lo que tienen que hacer al final es afinarse, y las que no tengan ninguno y todavía no hayan empezado, bueno, tienen la suerte de tener el ejemplo de estas otras universidades y ahora ya tienen el marco teórico para poder también ver cómo lo van a desarrollar. Son las 8:23, conversamos hasta ahora con Natalia Espinosa, periodista de Braga, y retomamos contacto también con María José Quesada, editora de esta sección del Mostrador. María José, estábamos conversando acerca de los protocolos en educación superior para evitar la violencia sexual, protocolos que avanzan en la educación, pero también Hernán había planteado una pregunta que tenía que ver con la educación primaria, con los primeros años y lo importante que es atajar, comillas, ahí este gran problema, o cómo desde los niños podemos empezar a mejorar en el entendimiento de tratarnos como seres humanos en los respetos que nos merecemos unos a otros y evitar los posibles casos de violencia sexual en el futuro, entendiendo la educación primaria como un agente, digamos, fundamental en este proceso. Y para sumar y para complementar a la pregunta de la Maca, un sector de la sociedad que siempre se resiste a este tipo de educación en la primera edad. Te perdí de nuevo, Hernán. Quería complementar lo que decía la Maca, solo señalando lo complejo que es esto cuando siempre hay un sector de la sociedad que se resiste a que esto se le pueda enseñar a los niños de básica para hacia arriba. Claro, yo creo que, bueno, hola Hernán, hola Maca, al fin me pude incorporar. Bienvenida. Mira, quedan minutos todavía. Bueno, es un tema muy importante el que plantea Hernán, porque recordemos que una de las deudas históricas también, que fue una lucha del movimiento feminista el año fines del 2017, 2018, y tiene que ver precisamente con eso también, con una educación no sexista y con el tema que lamentablemente ha sido rechazado, que es la educación sexual integral en los colegios desde la primera infancia. Entonces es un tema relevante que yo creo que va a volver a estar sobre el tapete y que es muy necesario poder conversar y evaluar y poder implementar también en los establecimientos educacionales desde la niñez, porque solamente así se pueden también empezar a erradicar estas prácticas y poder vivir en espacios libres de violencia, que es lo que se espera, y que, bueno, gracias también, igual es una victoria también del movimiento feminista el hecho de poder hoy día contar con protocolos en las universidades. La Nati decía que más de 30 universidades, bueno, del CRAPS están ya con los protocolos, y lo bueno ahora es que se va a estandarizar el proceso, se van a generar comisiones también ahí, y sobre todo para poder prevenir la violencia sexual, que es tan importante. Es que claro, ese es el punto, y por eso también lo llevamos también a la educación en los primeros años, porque la prevención es fundamental para no llegar a los límites que se plantean en el reportaje que abrió en el fondo la conversación de hoy día, que tiene que ver con suicidio femicida, que eso ya es los límites a los que no queremos volver a llegar y no volver a escuchar casos como eso. Entonces, claro, está como en un tren continuo de importancia en esa educación no sexista. Sí, exactamente. Hay otro tema también que tenía que ver con el estudio de la Universidad de Chile, que revela discriminaciones y violencias que sufren migrantes refugiadas trans. ¿Quieren alguna de las dos contarnos el detalle? Y bueno, esto continúa la cadena de lo que venimos conversando hoy día, como que cada una tiene que ver con otra. Sí, una pasa a la otra, bueno, están todas hermanadas de alguna manera. Sí. Este es un estudio que realizó la Universidad de Chile en el contexto del Octubre Trans,